El estado de Guanajuato es un extenso territorio que goza de una gran diversidad de paisajes y ecosistemas, que van desde las grandes llanuras, regiones semidesérticas, selvas bajas caducifolias, a serranías con bosques de encino y coníferas. Pertenece a la Mesa del Centro y eje neovolcánico transversal, por lo cual cuenta con numerosos volcanes y cráteres extintos, como los que encontramos principalmente al sur del estado, donde el imponente Cerro del Culiacán, un estratovolcán, domina el paisaje desde kilómetros a la redonda, o los cráteres de Valle de Santiago, famosos por sus impresionantes paisajes y parajes llenos de leyendas e historias. Estos escenarios geográficos han sido desde tiempos inmemorables testigos del paso y evolución de diferentes sociedades humanas, ya que en torno a estos se encuentran numerosos vestigios arqueológicos, desde los cazadores-recolectores chichimecas que utilizaron las cuevas y refugios rocosos hasta las grandes culturas sedentarias que construyeron y habitaron ciudades de roca. A la llegada de los conquistadores españoles durante el siglo XVI, estos establecieron y levantaron nuevas ciudades, construyeron catedrales y conventos para evangelizar a los nativos, quienes en ese entonces, los chichimecas, culturas norteñas que tenían un modo de vida de cazador-recolector, eran feroces guerreros y demostraron una aguerrida resistencia en contra de los hispanos. Sin embargo, siglos antes a la llegada de los conquistadores, la región sur de Guanajuato fue habitada por diferentes sociedades que practicaron la agricultura y vivían en poblados o asentamientos ligados a un centro cívico ceremonial. Evidencia de esto son los numerosos sitios arqueológicos que muestran estructuras monumentales. En ese pasado ancestral, esta área fue rica en recursos naturales, las zonas lacustres eran abundantes y la agricultura prosperó, por lo cual el número de asentamientos humanos fue incrementando. Los valles se inundaban y se transformaban en pantanos por las crecientes de los ríos, por lo cual generalmente se establecían en zonas altas alrededor de los fértiles valles o en lomas de los cerros que utilizaron como terrazas de cultivo. Como lo podemos encontrar en las zonas circundantes y faldas del Cerro del Culiacán, donde existen numerosos sitios arqueológicos con estructuras como plataformas, basamentos, montículos y patios hundidos. Algunos investigadores, como Paul Kirchhoff, quien propuso el término de Mesoamérica en la arqueología, sugirió la probabilidad de que esta montaña fuera un Chicomostoc, ya que cuenta con rasgos que la definen como una montaña de origen o sagrada, a la que seguramente le rendían culto, ya que sobre sus laderas se establecieron algunas aldeas y en lo profundo de las cañadas se encuentran cuevas y algunas salientes rocosas con arte rupestre. Así como los grandes cuecillos o montículos construidos en torno a esta montaña que parecen recrearla y rendirle tributo. Todos estos asentamientos tienen similitudes, ya sea en los materiales y técnicas constructivas de las estructuras que levantaron, así como en los rasgos arquitectónicos que podemos notar en los montículos y patios hundidos. Los patios hundidos son plataformas rectangulares con un espacio interior delimitado por muros de retención, en donde se efectuaban rituales o ceremonias al aire libre, como lo podemos encontrar en el sitio arqueológico de Peralta y otros más lejanos, incluyendo en Querétaro, Jalisco y el noreste de Michoacán, en sitios como Guandacareo. No solo en las cercanías del Culiacán encontramos todo este tipo de estructuras, igualmente en los valles cercanos, como en el municipio de Valle de Santiago y alrededores, famoso por sus cráteres y 7 luminarias volcánicas donde existen pinturas rupestres. Estos fértiles valles, al ser de origen volcánico con tierras aptas para la agricultura,
en conjunto a las condiciones climáticas favorables, ofreció a los antiguos habitantes los recursos necesarios para establecerse en distintos puntos, donde fundaron nuevos asentamientos en torno a la laguna, que en ese entonces debió contar con un mayor tamaño. Igualmente utilizaron las mesetas, cerros y otras planicies donde levantaron grandes montículos o basamentos, que al compararlos presentan grandes similitudes con los encontrados en las cercanías del Cerro del Culiacán. La presencia de estas estructuras monumentales nos muestra que en Guanajuato las sociedades ancestrales alcanzaron un nivel sociopolítico y económico que les permitió organizarse y poder levantar estos monumentos, ya que generalmente se cree que en Guanajuato únicamente habitaron tribus nómadas chichimecas y no existieron culturas antiguas que levantaron grandes basamentos piramidales. Sin embargo, muchos de estos sitios permanecen aún desconocidos para la historia, localizados en zonas remotas y naturales donde la mano del hombre moderno no ha llegado a destruir, lo que podría revelar que todos estos sitios fueron construidos por una larga tradición cultural que se expandió por los actuales territorios del Bajío e incluso mantuvieron contacto con regiones distantes de Mesoamérica. El sur del Bajío fue un lugar altamente poblado en el pasado, que mantuvo las condiciones ecológicas para el desarrollo de estas sociedades sedentarias. Muchos de estos asentamientos muestran un fuerte carácter defensivo evidente en la presencia de murallas y barreras, así como puntos de observación, lo que denota que existió conflictos entre poblados. Igualmente la construcción de grandes edificaciones en puntos estratégicos donde se domina una vista vigía de los alrededores. Las características del paisaje eran aprovechadas para un ámbito estratégico defensivo, como las mesetas bordeadas por peñas o altos muros rocosos, o los cerros que su morfología dificultaba el acceso a una zona amurallada, como lo hemos visto en el Cerro Barajas y el Cerro del Culiacán en Guanajuato, o Tequisquiapan en Querétaro. Sin embargo, esta región pudo sufrir de un gran cambio climático durante el siglo X y XI de nuestra era, además de conflictos sociales y políticos en Mesoamérica que desestabilizaron a los centros de población regional que fueron abandonados por estas causas, sumándose la incursión de bandas de guerreros chichimecas provenientes del norte y purépechas del noreste que comenzaron a disputarse estos territorios hasta la llegada de los españoles, siendo los chichimecas los últimos en ser conquistados, ya que ofrecieron una feroz resistencia que duraría hasta 1600, que se conoció como la Guerra Chichimeca. Estos usualmente solían esconderse en las sierras o abrigos rocosos después de realizar una emboscada en contra de las caravanas españolas, donde realizaban sus rituales y ceremonias. Hoy en día son difíciles de encontrar, pero aún son existentes sitios de arte rupestre que nos hablan de la presencia de estos grupos nómadas en la región, principalmente al interior de algunos cráteres de Valle de Santiago. Conocidas como las 7 luminarias, son 7 hoyas o cráteres volcánicos extintos, declarados como área natural protegida. Algunos son del tipo maar, es decir, que su origen se debió al contacto de un túnel de lava con el nivel freático o aguas subterráneas, lo que ocasionó una tremenda erupción. Generalmente este tipo de cráteres alberga en su interior una laguna de aguas salitres, que puede llegar a secarse o incrementar su nivel dependiendo de la cantidad de lluvia que caiga en cada temporada, como lo apreciamos en el cráter del Rincón del Parangueo. Estos espacios, al ser visitados por los antiguos caminantes, seguramente debieron causarles impresión y respeto, llegando así a considerarlos sagrados, donde podían entablar una comunicación con sus deidades o los espíritus de la naturaleza, utilizando los abrigos rocosos como sitios ceremoniales o tal vez como lugares de paso donde podían refugiarse y acampar por ciertos periodos. La Hoya o el Rincón del Parangueo es uno de los cráteres más impresionantes. Según los relatos de las personas mayores, la laguna llegó a estar llena y cientos de patos migratorios venían a descansar y comer a los mosquitos del lugar, los cuales se capturaban y vendían como comida para aves domésticas. Hoy la laguna casi desaparece y depende de las buenas lluvias para volverse a medio llenar.
Sobre sus escarpadas laderas hay pequeñas cuevas y abrigos rocosos, los cuales fueron aprovechados por los antiguos visitantes. En algunos dejaron sobre las paredes y salientes rocosas pinturas y grabados. Muchas de estas son difíciles de encontrar por la inmensidad del cráter y acceso complicados a los abrigos. Sin embargo, estos espacios fueron sitios predilectos para los chamanes que realizaban sus rituales aquí. Algunos de los motivos rupestres que encontramos al interior del Parangeo son personajes antropomorfos, zoomorfos y símbolos abstractos, así como manchones que reflejan tocamientos rituales sobre las paredes rocosas, ya que se creía que estos lugares eran sagrados y en ellos se intentaba entablar cierta comunicación con lo espiritual o divino. Otro cráter que albergó a los antiguos pobladores y conserva vestigios rupestres es la Hoya de Álvarez, que es la más grande de todas las 7 luminarias, con inmensas paredes interiores y unos 2 kilómetros de diámetro exterior y 1200 metros de diámetro interior. Al interior del cráter existen manantiales que abastecen de agua a un reducido poblado, establecido donde hace cientos o miles de años los primeros ocupantes estuvieron de paso por aquí y cultivaron estas tierras como lo hacen hoy en la actualidad. Vestigios de los antiguos ocupantes los podemos encontrar en las escarpadas o altos peñascos que se forman al borde interior del cráter, donde podemos apreciar diseños en diferentes puntos de este espacio rocoso. Las pinturas realizadas en tonos rojizos por su antigüedad casi no se notan, pero aplicando un filtro a las fotos podemos regresarle la vida a estas antiguas obras de arte que son el testimonio de aquellas personas que pasaron por aquí en tiempos inmemorables. Los distintos motivos encontrados van desde símbolos abstractos como una espiral y delineados ondulados que tal vez hacen referencia a la presencia de los manantiales y la fertilidad de la tierra. Otros símbolos presentes están realizados igualmente de manera esquemática y representan zoomorfos, como insectos y lagartijas, así como personajes antropomorfos en distintas posiciones. Cabe señalar que algunos parecieran reflejar ser mujeres dando a luz, mientras que otros muestran su falo colgante, lo que denota a la fertilidad humana. Igualmente resaltan 2 personajes antropomorfos que sostienen algo que parece imitar a la luna, tal vez son sonajas, mientras más arriba en un área de difícil acceso hay un símbolo lineal cruciforme antropomorfo y un círculo concéntrico, así como una luna en cuarto menguante o eclipsada, mientras que no muy lejos de aquí en otro de los grandes cráteres podemos encontrar más sitios rupestres, donde igualmente apreciaremos pictogramas que reflejan el uso ritual de estos espacios. Para los antiguos estos paisajes tenían un simbolismo cosmogónico, ligados a la tierra, al sol y a la fertilidad, mientras las cuevas y abrigos rocosos eran simbólicamente la representación del vientre de la tierra o cuevas del origen, de donde los primeros ancestros habían surgido, así como los portales al inframundo o mundo espiritual. Una de las pinturas más impresionantes por su rareza y estado de conservación muestra lo que podría ser un chamán, que parece portar una máscara y tener otra cerca, que representa tal vez la cara de un ave, haciendo referencia al viento o cambio constante, porta un taparrabo y tocado en la cabeza y pintura corporal. Cerca de este personaje se encuentra el cuerpo de una serpiente emplumada, animal o deidad mitológica dentro del panteón mesoamericano, y justo arriba sobre una saliente rocosa, en el techo de la cueva, hay otro diseño de una serpiente que parece de la especie de 4 narices y tener un cuerpo emplumado. Por la locación de esta pintura parece que la serpiente está emergiendo de la cavidad, desplazándose hacia afuera de la cueva. Si recordamos algunos mitos de creación náhuatl, se narra que Quetzalcóatl bajó al inframundo en forma de hormiga para obtener los granos del maíz y alimentar a su gente. Y este gran cráter simbólicamente podría ser visto como un gran hormiguero o entrada al inframundo, o entrada al interior de la tierra, donde accedían los sacerdotes o chamanes a realizar sus ritos agrícolas o a la fertilidad. Ya que más arriba, en la parte alta sobre la ladera interior o borde del cráter, existe otra gran caverna,
en la cual igualmente hay pinturas, aunque estas son de color rojo y reflejan un diseño más norteño, ya que se trata de las típicas pinturas rojas esquemáticas, lineales, que representan antropomorfos cruciformes, de los cuales resalta uno que parece portar un penacho, y está junto a un punteado, lo que refleja que esta cueva fue usada por un grupo tal vez chichimeca. Posiblemente aquí trabajó un chamán y fue esta cueva una especie de oráculo, o simplemente fue un lugar de paso en el cual acamparon por alguna temporada, dejando estas pinturas como evidencia, sin pensar que cientos de años en el futuro serían documentadas por los arqueólogos. Todo esto es un misterio que solo con una investigación adecuada podría tal vez revelarse. No obstante, hoy en día, muchos de los vestigios de la antigüedad están en peligro de desaparecer o ser destruidos por la falta de conciencia y cultura de respeto hacia estos. Algunos abrigos rocosos son grafiteados, mientras muchos sitios arqueológicos destruidos para robar las piedras y ser usadas como material de construcción o para profanar sus entierros y tomar las ofrendas. Sin embargo, conocer y preservar nuestro pasado nos ayudará a tener un mejor futuro, nos servirá para reconocer a nuestras raíces y saber hacia dónde vamos, formándonos como un país culto que reconoce a sus antiguas culturas. Gracias.